Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Vamos a aprender cómo hacer una suma o una resta o una operación combinada de suma y resta de fracciones aritméticas con diferentes denominadores. Comenzamos. Aquí está nuestro primer ejemplo. Tenemos 5 tercios más 7 décimos. El primer paso que vamos a dar es escribir o dibujar nuestra línea de separación. Después vamos a pensar cuál puede ser nuestro mínimo común denominador, que es el número que vamos a escribir aquí abajo. Para calcularlo nos podemos auxiliar del método para el cálculo del mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos. Esto significa que vamos a escribir nuestros dos denominadores, como lo hice aquí abajo, con nuestra línea de división. Después vamos a pensar en los números primos y vamos a analizar nuestros números. Aquí tenemos el 10, que es un número par, entonces sabemos que podemos iniciar con el 2 y decimos 10 entre 2 nos da 5. 3 entre 2 nos lleva a reescribir el 3, dado que el resultado de dividir 3 entre 2 no es un número entero. Ahora vemos que ya no podemos seguir usando el 2 porque estos números no son pares, ni el 3 ni el 5. Entonces, revisando nuestra lista, como aquí tenemos un 3, vemos que podemos ahora utilizar el 3. Empezando por este lado, decimos 5 entre 3, me toca reescribir el 5, 3 entre 3 me da 1. Ahora ya no puedo seguir usando el 3, veo mi lista, veo que tengo el 5, y es claro que puedo utilizarlo porque 5 entre 5 me da 1. Como ya llegué a un 1 al final de ambas columnas, hemos terminado el proceso. Ahora, para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es multiplicar los números primos que estuvimos utilizando. En este caso, al multiplicar 2 por 3 por 5, obtenemos 30. Y ese 30 lo vamos a llevar a nuestra operación y va a hacer las veces del mínimo común denominador. Entonces ahora comenzamos a hacer las siguientes operaciones. Decimos 30 entre 3 nos da 10. Por 5, 50. Después el signo que aparece aquí, que es más, lo escribimos. Luego 30 entre 10 nos da 3. Por el numerador que tenemos acá arriba, que es 7, nos da 21. Lo escribimos. Ahora falta hacer la suma que está aquí indicada. 50 más 21, pues nos da 71. Y el 30 que ya teníamos desde el paso anterior. En este punto nos tenemos que detener y pensar, bueno, esta es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Entonces lo puedo llevar a número mixto. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo hacer la división de 71 entre 30, o puedo pensar lo siguiente, decir, ¿cuántas veces cabe el 30 en el 71? Podemos calcular que cabe 2 veces, porque 30 por 1, 30, 30 por 2, 60, 30 por 3 ya se pasaría, nos daría 90. Entonces, cabe 2 veces y todavía nos sobran 11 treintavos. Entonces, escribimos que 71 treintavos es lo mismo que 2 enteros, 11 treintavos. Y así hemos concluido esta suma. Vamos a un siguiente ejemplo. Ahora tenemos 5 tercios menos 7 sextos. Ya sabemos, empezamos dibujando nuestra línea de separación. Pensamos que tenemos que encontrar el mínimo común denominador. Nos podemos auxiliar de la descomposición en factores primos de nuestros dos denominadores. Los escribimos, nuestra línea de división. Pensamos en los números primos. Analizamos, vemos que aquí tenemos un número par. Entonces podemos comenzar con el 2. Y decimos 6 entre 2 nos da 3, 3 entre 2 ya sabemos que tenemos que volver a escribir el 3, luego vemos que ya no podemos seguir usando el 2, seleccionamos el 3, porque 3 entre 3 nos da 1 en ambos casos. Aquí hemos llegado a 1 en ambas columnas, hemos terminado el proceso, ahora el mínimo común va a ser el producto de multiplicar el 2 por el 3 y eso nos da 6. Luego nos llevamos el 6 a nuestra operación y este va a ser nuestro mínimo común denominador y ahora empezamos a hacer las operaciones.
Decimos 6 entre 3 nos da 2. Por 5, 10. Lo escribimos. Luego anotamos nuestro signo, en este caso es negativo. Seguimos, decimos 6 entre 6 a 1. Por 7, 7. Ahora nos falta hacer la operación que quedó indicada. 10 menos 7 nos da 3 y el 6 que ya teníamos. En este punto también nos tenemos que detener y decir, bueno, puedo sacar mitad, tercera, cuarta. En este caso se ve que puedo sacar tercera en ambos, tanto en el numerador como en el denominador, y entonces tercera de 3 me da 1 y tercera de 6 me da 2. Aquí hemos concluido este ejercicio. Si aquí no hubiera podido sacar tercera o mitad, por ejemplo, que hubiera en vez de tener un 3 hubiera tenido un 5, pues hasta aquí llega la operación, aquí dejo el resultado. Si hubiera tenido un 5 en vez del 3, me hubieran quedado 5 sextos, que no es el caso. Aquí sí pudimos llegar a un medio. Bueno, vamos a un tercer y último ejemplo. Aquí tenemos una operación combinada de suma y de resta. Entonces ya sabemos, empezamos dibujando nuestra línea de separación. Después vamos a pensar cuál es nuestro mínimo común denominador. Nos auxiliamos de la descomposición en factores primos de nuestros denominadores, los escribimos, la línea de división, pensamos en los números primos, analizamos, vemos que tenemos números pares, entonces seleccionamos el 2, decimos 4 entre 2 es 2, 3 entre 2, volvemos a escribir el 3, 2 entre 2 nos da 1, después, bueno, esta columna ya la hemos concluido porque llegamos al 1, vemos que podemos seguir usando el 2 porque aquí nos quedó también justamente un 2. Entonces lo seleccionamos y 2 entre 2 nos da 1. 3 entre 2, volvemos a escribir el 3. Ahora nos pasamos al siguiente número primo porque es claro que el 3 al tener tercera nos va a dar 1. Y con esto hemos concluido el proceso de descomposición en factores primos. Ahora tenemos que multiplicar estos números que son los que estuvimos utilizando y obtenemos que 2 por 2 por 3 nos da 12. Lo cual, si lo llevamos a nuestra operación, se convierte en el mínimo común denominador y ahora tenemos que hacer las operaciones. Decimos 12 entre 2 a 6 por 5 nos da 30 y lo escribimos. El signo que está a continuación es el signo más, lo escribimos. Ahora, 12 entre 3 a 4 por 4, 16. Ahora el signo que está a continuación. Y luego decimos 12 entre 4 a 3 por 1, 3. Ya hemos terminado esta parte. Ahora está indicado que sumemos 30 más 16, que nos da 46, y que le quitemos 3, lo cual nos da 43. Y el 12 que ya teníamos. Otra vez aquí nos sale una fracción impropia, es mayor el numerador que el denominador. Entonces podemos dividir o pensar lo siguiente, es decir, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 43? Pues 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4 ya se pasa porque nos daría 48. Entonces cabe 3 veces y nos sobran 7 doceavos. Entonces lo escribimos como número mixto, nos queda 3 enteros, 7 doceavos. El 3 que lo tomamos de aquí, el 7 que es el resto y el 12 que era el divisor. Entonces ahora, pues ya hemos concluido este ejercicio y les voy a presentar 3 ejercicios que les he preparado para que puedan tener un poco de práctica. Yo en un par de segundos voy a presentar el resultado de estos ejercicios. Si deciden hacerlos, pues va a haber oportunidad de que los revisen, vean si hay alguna diferencia y si la hubo, pues que puedan corregir. Bien, voy a presentar los resultados de estos 3 ejercicios que son los siguientes. Aquí están. Y bueno, en este momento eso es todo. Cuídense mucho, que estén muy bien y los veo en un próximo video.